Bien, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo del Reportero de la Historia. Inauguramos hoy día una nueva sección de entrevistas titulada Nuevas Tendencias Historiográficas, en la cual vamos a conversar con estudiantes de doctorado, con, digamos, doctores, con jóvenes doctores en historia o en ciencias sociales reciente de distintos países hispanoamericanos para poder conversar acerca de sus trabajos en curso, acerca de sus nuevas aportaciones a lo que es la historiografía y a las ciencias sociales en general, y bueno, discutir un poco el aporte que nos brindan sus trabajos desde una mirada multidisciplinaria y global, ¿no? De cada una de sus investigaciones, ¿no? Sobre temas y enfoques que un poco son distintos a los que usualmente aparecen en los libros de historia que suelen venderse por lo general. Entonces, esta sección está destinada un poco a dar a conocer estos nuevos enfoques, estas nuevas miradas, estas nuevas problemáticas de corte interdisciplinario, de corte global. Y bueno, vamos a tocar temas como la cultura material, la importancia de los alimentos, el medio ambiente, el género, las emociones, o en este caso, por ejemplo, vamos a hablar acerca de la sociología de la literatura, ¿no? Como una de las tantas disciplinas que nos pueden permitir tener abordajes interesantes, novedosos, en lo que es la historiografía contemporánea. Y para eso vamos a invitar, bueno, hemos invitado al magíster Adrián Hernández, ¿sí? Con quien vamos a conversar precisamente acerca de sus trabajos en curso, su trabajo doctoral que está realizando, y también un poco acerca de cómo la mirada interdisciplinar que él tiene, a partir de su experiencia, digamos, pues, de doctorado en la Universidad de Anáhuac en México, permite, digamos, dar una mirada renovadora, fresca a los estudios que él hace, que es acerca de los sermones políticos. Entonces, vamos a primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás? Bueno, hola Luis, ¿qué tal? Gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio, por la entrevista y también gusto saludar a todo tu auditorio. Bien, bueno, vamos a presentar rápidamente Adrián. Adrián es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Estudios Históricos por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente, como decíamos, cursa el doctorado en Humanidades en la Universidad Anáhuac, México, y es profesor de la Universidad para Adultos, Unidad Académica, bajo responsabilidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Su línea de investigación radica en cómo el discurso del sermón impreso legitimó la continuidad de los beneficios de las corporaciones en Perú entre 1690 y 1625, ¿no? Poco antes y en los años inmediatamente después del arribo de los Borbones a la monarquía hispánica, ¿no? El profesor Adrián Hernández ha publicado, entre otros trabajos, el enriquecimiento monetario y material de los conventos de Puebla y Los Ángeles, según sermones impresos durante la prelacía de Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahaúl, 1680-1699. Entonces, bueno, me gustaría comenzar un poco preguntándote de manera un poco más ligera, quizás, ¿cómo así decidiste iniciar tus estudios de posgrado? Es decir, ¿qué te motivó a ir más allá de la licenciatura, a hacer la maestría y ahora tu doctorado? ¿No? Porque esa es una línea que, digamos, al menos acá en Perú, no todos hacen la línea de investigación completa o de manera tan seguida, ¿no? Tú eres joven, entonces, realizar estudios de doctorado casi de corrido, maestría y doctorado ahora es un poco raro para nuestro público. Quisiera que nos cuentes tu experiencia, cómo es en México, por qué decidiste, cómo así te motivó a hacer este recorrido netamente académico. Claro, mira, aquí en México, bueno, comenzaré por responder a tu primera pregunta. Aquí en México, nosotros los estudiantes podemos iniciar con la licenciatura. Aquí no tenemos bachiller, aquí las universidades no emiten el grado de bachiller. Aquí iniciamos desde licenciatura. Si el estudiante culmina con una tesis y que puede hallar una continuidad en los estudios de posgrado, pues puede hacer la maestría, que sería el magíster para ustedes.
y si hay, digamos, un tema de investigación que resulte de la tesis de maestría que pueda ahondar más, que pueda profundizar más y que pueda también significar un aporte al conocimiento en una determinada área del conocimiento, entonces, pues ya el estudiante podrá optar por los estudios doctorales tal cuales. En mi caso, por ejemplo, yo inicié con la licenciatura en historia, en primer lugar por un motivo personal, ¿no? Yo siempre quise ser historiador desde que era estudiante de educación secundaria. Me gustaba mucho ver las películas de corte histórico, recrear en mi cabeza y ver tal cual como era este discurso visual a través del cine, pero eso me fue llevando también más que nada porque como yo soy de Puebla de Los Ángeles, que es una ciudad cerca a la Ciudad de México, es decir, la capital de la República Mexicana, pues es una ciudad con mucha historia. ¿Por qué? Porque fue una ciudad episcopal. Y entonces aquí en el centro histórico de la ciudad, cuando ustedes tengan la oportunidad de visitar Puebla, el centro histórico de la ciudad de Puebla tiene muchísimas joyas virreinales, ¿no? Está desde la catedral, está desde el ayuntamiento, la biblioteca palafoxiana, que es la primera biblioteca pública en América, fundada por el obispo Juan de Palafox y Mendoza en la década de 1640, entre muchas otras joyas, ¿no? Bueno, se me olvidó también, se me olvidaba, mejor dicho, mencionarles la Capilla del Rosario, ¿no? Que está en el Templo Conventual de Santo Domingo, una obra exclusivamente barroca, por lo excesivamente ornamentado que está, pues es parte de este interés que yo desarrollé por el periodo virreinal. Y justamente para ir profesionalizándome, pues el tema de los sermones me abrió ahora sí que la vía para seguir con mi formación académica desde la licenciatura hasta el doctorado. Sí, bueno, acá personalmente yo he tenido la oportunidad de ir a Puebla y me parece una ciudad hermosa, Cholula también, ¿no? Cholula también, así que desde acá un poquito de Publicherry para nuestro público. México es un lugar hermoso y Cholula y Puebla en general también, ¿no? La Biblioteca de la Función es un lugar en el cual yo también he querido una vez entrar y sumergirme. Estuve en turismo, así que no pude entrar, pero me imagino que debe ser toda una experiencia, ¿no? Bueno, ahorita mismo estás haciendo tu doctorado en la Universidad de Anáhuac en humanidades, ¿no? No en historia. Claro. ¿Qué diferencias has encontrado en este programa, a diferencia de tu maestría y licenciatura que ha sido en historia, netamente en historia, ¿no? ¿Cuáles serían sus posibilidades y limitaciones? Y con respecto a otros similares que conoces, digamos, en México o en otros países de Latinoamérica, no sé si llegaste alguna vez a pensar en hacer el posgrado, el doctorado fuera de México. ¿Qué dirías tú que aporta singularmente tu programa en Anáhuac con respecto a otros programas en humanidades o en historia, ya sea nacional o, digamos, continental? Claro, mira, por ejemplo, para mí, la diferencia respecto a mi formación de licenciatura y maestría es que la licenciatura y la maestría estuvieron enfocadas más que nada en la profesionalización en historia, o sea, el oficio de historiador. En la maestría yo te puedo asegurar que encontré un diálogo un poco más multidisciplinar, principalmente por la asesoría de tesis que tuve con la doctora Robin Ann Rice. No sé si la conozcan o hayan leído sus trabajos. Ella es filóloga, ella viene del área de literatura, trabaja mucho literatura del siglo de oro, tanto de la época virreinal como de la península ibérica. Entonces, gracias a la guía que tuve con la profesora Robin Rice, es como pude tener ese acercamiento multidisciplinar, ¿no? Y el doctorado en humanidades que estoy cursando actualmente es completamente multidisciplinar. Llevamos seminarios, llevamos asignaturas, materias en donde estamos dialogando con la historia del arte, con la filosofía, con la historia tal cual, con la literatura. De hecho, el semestre pasado tuve un seminario de teorías estéticas contemporáneas, ¿no? Entonces, para que vean cómo estamos dialogando con distintas áreas del conocimiento dentro de las ciencias humanas, y eso permite al estudiante que cuando va desarrollando su tesis doctoral, pues vaya tomando herramientas que son impartidas o que las pueden extraer a partir de cursar esas asignaturas, y entonces tendrá una tesis doctoral bastante rica, ¿no? Bastante enriquecedora, que puede dialogar, que puede incluso aportar al conocimiento tal cual. Por otro lado, a mí, por ejemplo, sí tenía intenciones de estudiar el doctorado.
fuera de México. Principalmente me llamó la atención la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es donde tú estudiaste la licenciatura en Historia. Desafortunadamente por algunas cuestiones personales no se pudo dar, pero finalmente eso no significó que yo truncara el deseo por cursar o por hacer mi tesis doctoral en sermones impresos peruanos, ¿no? Otra ventaja que me permite la Universidad de Anáhuac, el doctorado en humanidades, es tener un asesor externo, ¿no? Y no nada más es el caso mío, sino que hay varios compañeros de mi generación y de generaciones pasadas, incluso también del doctorado en filosofía, porque comparto materias con ellos. Es decir, tenemos ese privilegio de poder tener asesores externos, ¿no? Actualmente yo soy dirigido de la profesora Bernardo Urrejola Dávanzo, que es profesora de la Universidad de Chile, y justamente ella me está guiando en esta parte contextual de sociología de la literatura, de nueva historia política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese vínculo académico que tengo con el Perú se ha mantenido y tan se ha mantenido que fui en abril pasado, que tuve la oportunidad de conocerte a ti, Luis, presencialmente, al profesor Carlos Galvez, a quienes les agradezco a ambos y a todas las personas que hicieron posible esta estancia presencial en el Perú. Ujú. Bueno, y ya que has mencionado tu estancia acá en Perú, un poco quizás sería interesante comentarnos acerca de tu experiencia en archivos, tu experiencia en bibliotecas, porque, bueno, aquí ya un poco de interés común cuando lo conversamos acá, eh, los sermones, pues la cantidad de sermones que se guardan, que se conservan, pues es muy distinta por la política de archivos, por los cuidados, por, bueno, temas azarosos. ¿Qué podrías decirnos acerca de tu estancia en Perú, en Chile? ¿Por qué por qué un académico tendría que, cuando va a Perú a buscar sermones o ciertos documentos, no solo pensaría en Perú, sino también en Chile eventualmente? ¿Y qué diferencias hay entre los archivos, las bibliotecas en México, con lo que has visto ahora en Perú y Chile? Claro. Mira, en primer lugar, yo creo que la importancia de un académico de acercarse y hacer una estancia de investigación internacional es abrir nuevos horizontes, ¿no? Conocer nuevos colegas que pueden ser apoyo para futuro, conocer también los acervos bibliográficos tan ricos que tienen ustedes, por ejemplo, y también tomar en cuenta, eso ya para tema de investigación tal cual, tomar en cuenta que el resto de los reinos que estaban alrededor del Perú, en este caso la Capitanía General de Chile, pues también dependían jurídicamente y administrativamente del virreinato del Perú, ¿no? Del virrey del Perú. Por eso es que yo he encontrado también varios sermones que fueron predicados en Santiago de Chile, como capital del Reino de Chile, pero que fueron impresos en Lima. ¿Por qué? Porque en Lima es la única ciudad en todos los Andes centrales que tiene imprenta desde el siglo XVI hasta la época de la independencia. Y ya Santiago de Chile, al igual que otras ciudades aledañas, van a tener imprenta propia, pero ya durante el periodo republicano, ¿no? A partir de 1821, cuando se comienzan a construir las naciones latinoamericanas, ya Santiago de Chile, Buenos Aires, también Río de Janeiro, pero ya es caso luso brasileño, que ya no nos compete, pero sí tendrá sus propias imprentas, ¿no? Ahora, respecto a lo que me preguntas de qué diferencias hay, por ejemplo, lo que a mí me llamó mucho la atención y creo que lo comentábamos, ¿no? La cantidad tan mínima que hay de sermones, 2.000 para la Nueva España, 225 para el Perú, 255, de acuerdo a lo que dicen José Toribio Medina y Pedro Gibovich, pero bueno, son factores que hay que tener en cuenta, factores sociales, culturales, políticos, etcétera, etcétera. Y lo que a mí me pareció también, por ejemplo, muy interesante es ver que hay similitudes entre los acervos bibliográficos peruanos, chilenos y mexicanos, ¿no? Por ejemplo, la colección Vargas Ugarte me recordó muchísimo al acervo de la Biblioteca Franciscana, que se encuentra aquí en la Municipalidad de San Pedro Cholula, la propia Biblioteca Palafoxiana, la Biblioteca José María Lafragua, que tienen de verdad una colección tan grande de impresos virreinales que sí, son de utilidad para los investigadores que nos dedicamos al periodo virreinal, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy interesante esta parte, además de que, por ejemplo, la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Chile es una joya que todos tenemos que consultar, además de que es muy fácil entrar a consultar su acervo.
Sí, sí, justamente creo que es algo interesante lo que mencionas, ¿no? Esa experiencia comparativa también a la hora de buscar específicamente sermones, ¿no? Porque claro, o sea, ahorita justo vamos a hablar sobre tu tema, pero es interesante que tú, digamos, a la hora de ir a otros lugares, pues la experiencia en archivo, creo que es importante hablar de esto, la experiencia en archivo que hacemos los historiadores no es que uno vaya el primer día y encuentre todo, sino a veces es una labor de buscar, Mucho. buscar, y días infructuosos y hasta que lo encuentras. Y bueno, luego ya toca trabajar con ese documento, ¿no? Que a veces no es muy sencillo porque el estado en el cual se encuentra, en el caso de los sermones impresos hay cierta facilidad, pero quien trabaja, por ejemplo, documentación notarial ya se imaginará pues lo que es letras no tan fáciles de leer, ¿no? Bueno, quería Exacto. preguntarte por tu tema ahora sí, ¿no? ¿Por qué no, un poco mencionabas que en Puebla, digamos, esta aura virreinal, esta aura episcopal te atrajo, ¿no? Un poco más el tema de la arquitectura barroca, el arte, la importancia del tema episcopal ahí. Pero digamos, ¿qué podríamos decir acerca de cuál sería la importancia, la trascendencia y la relevancia de un tema que para muchos podría parecer nicho, como estudiar los sermones políticos de los clérigos en un periodo de transición, un periodo final del 17 y 18, ¿no? Frente a los relatos clásicos de la conquista de México, las independencias, ¿por qué centrarnos en este periodo? ¿Por qué centrarnos en los sermones políticos? ¿Cuál sería la importancia, la relevancia y quizás las comparativas que podríamos hacer digamos, para un público más general? Claro. Mira, la importancia que tiene estudiar este tipo de temas, y ahí yo creo que la trascendencia, es que son discursos que nos permiten conocer cómo era la cultura política durante el periodo virreinal, ¿no? Conocer qué tipo de beneficios materiales, qué tipo de intereses políticos, diríamos en términos actuales, existían en la época virreinal y qué estrategias, en este caso discursivas, empleaban las corporaciones virreinales para poder dialogar con las altas esferas de la monarquía española, en este caso con el rey y con el Consejo de Indias, porque se esperaba que este tipo de discursos impresos fuesen leídos por estas máximas autoridades, pues para que negocien justamente que esos intereses no se pierdan, que haya continuidad, ¿no? Y ahí donde vemos ciertas similitudes con la actualidad, porque cada vez que hay una coyuntura, si bien ahora no podemos hablar de una coyuntura en el que entra y sale una dinastía, pero sí cuando entra y sale un presidente de la República, un jefe de Estado, una administración a nivel nacional, pues digamos, los grupos de poder que ya tienen sus intereses, que ya tienen toma de decisiones ya más o menos consolidada, o si no consolidada, pues buscan dialogar con esas nuevas administraciones entrantes. ¿Para qué? Para que les preserve eso que ya tienen conseguido previamente. Entonces, algo similar sucede en la época virreinal con respecto a la actualidad, y eso es algo que yo le digo mucho a mis estudiantes. Hay que buscar estos hilos conductores entre el pasado, que a pesar de que ya quedó remoto, pero tiene ciertas continuidades, ciertos diálogos con la actualidad, ¿no? También otra virtud que yo le encuentro a ese tipo de temas es también conocer y también difundir que existen este tipo de discursos en otras latitudes de la América Española, como es el caso de Perú. Mencionaba yo en la charla que impartí, que me invitó el profesor Galvez, que hablé de la Universidad de San Marcos y las cátedras. Yo mencionaba que justamente eh, este tipo de discursos permite también ver cómo se pueden aprovechar para la investigación histórica, porque si bien la historiografía peruana que habla de sermones, si bien tiene sus méritos, pero no son muchas hasta la fecha. En el caso de México, ya hasta ahora, 2025, cada vez son más las investigaciones que se hacen. En el Perú faltan un poquito más, pero yo también compartí en esa conferencia que hay que mirar la lectura completa de ese corpus de sermones, ¿no? De leerlos desde la portada hasta el colofón, ¿no? Porque es información muy valiosa lo que va arrojando este tipo de textos impresos.
justamente esta importancia entre lo que es el texto y el paratexto, ¿no? Que muchas veces las personas dicen, pero vamos a leer a la obra del autor, ¿no? Y hacemos esa separación entre autor y obra, pero en realidad muchas veces esa separación no funciona para poder entender, claro, determinados textos, ¿no? No funciona para poder entender, digamos, el contexto de producción de la obra, lo cual justamente me lleva a esta pregunta un poco más, más teórico-metodológica, porque, digamos, el título de nuestra reunión es un poco acerca de los fenómenos políticos que beben, como tú dices, de la nueva historia política, pero también tú mencionas que trabajas o has estado vinculado gracias al doctorado en humanidades, bueno, la maestría y ahora pues, más un doctorado, con lo que es la sociología de la literatura, ¿no? Entonces, para quienes no estamos tan metidos en el tema, ¿nos podrías explicar de qué van estas dos perspectivas, o enfoques de trabajo, y cómo estas, digamos, han permitido renovar la historiografía en general y también la de tu campo en particular, ¿no? O sea, pienso justamente en Bernardo Rejola con su libro, ¿no? El reloj del púlpito, que es un poco, digamos, ahora una referencia para hablar de sermones políticos, especialmente en la época de la transición del cambio dinástico, ¿no? Pero, ¿qué nos podrías decir acerca de estas dos vertientes, ¿no? Historia política, la nueva historia política y la sociología de la literatura? Claro, mira, de la nueva historia política como corriente historiográfica que surge en Inglaterra hacia los años 60, es una corriente que busca no solamente definir qué se entiende por poder, sino más bien investigar cómo ese poder va operando en las sociedades ibéricas, en las sociedades hispánicas, cómo ese poder no se va acumulando y no emana de las altas estructuras de la monarquía, es decir, del rey y del Consejo de Indias, sino que todas las corporaciones sociales, porque estamos hablando de un orden plural, político plural, de carácter corporativo, jerárquico, todas las corporaciones van teniendo uso de ese poder. Entonces, como van teniendo uso de ese poder, pueden solicitar al rey como cabeza de los cuerpos sociales para que les otorgue gracia y privilegios, pues a través de este tipo de estrategias discursivas, ¿no? Por eso es que encargan la predicación de sermones y le dicen al predicador, pues, por ejemplo, en la festividad de la Virgen de la Purísima Concepción, que si bien vas a tratar el tema de qué simboliza la Purísima Concepción, pero trata también que buscamos, por ejemplo, el Cabildo Catedral de Lima, tener mayores prebendas catedralicias, ¿no? O que cada vez más criollos accedan a ser prebendados catedralicios. Y eso, claro que cuando hay un mecenas que está interesado en imprimir esa prédica, ese texto, que pasa de la oralidad al impreso, entonces ahí, digamos, el autor, el predicador se convierte en escritor, porque así encontré un sermón en la colección Vargas Ugarte que sí lo define, pues entonces ya pasa a detallar todos estos intereses y se queda por escrito. Es decir, se perpetúa. ¿Para qué? Para que espera que se llegue a las altas esferas de la corona, ¿no? Entonces, digamos, ese poder va transitando de corporación en corporación y eso es lo que le interesa a la nueva historia política analizar, estudiar, ¿no? De hecho, tu pregunta me hizo recordar mucho a la charla que impartió el profesor Javier Gil Puyol, justamente cuando yo estuve en Lima, que tuve la oportunidad de conocerlo y de dialogar con él, hablaba justamente de esto, ¿no? Cómo es que funciona y opera el poder en las sociedades ibéricas del antiguo régimen, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado de la sociología de la literatura, si bien la sociología de la literatura es una rama de la literatura que estudia más que nada obras literarias a partir del siglo XIX y XX, lo cierto es que los sermones impresos también comparten ciertas afinidades con los estudios literarios, aunque originalmente no son concebidas como obras literarias. ¿Por qué? Porque no tienen la finalidad de entretener al lector, ni mucho menos generar ganancias para los autores, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la sociología de la literatura le interesa mucho estudiar los factores históricos sociales que justifican la elaboración e impresión de las obras, ¿no? Y cómo se puede ver a través de los paratextos que ya estábamos comentando en un principio, ¿no? Estos paratextos que son las páginas preliminares, es decir, las páginas previas al discurso central de la obra, es ahí donde podemos ver por qué se imprimió la obra, por qué un sermón fue encargado, por quién fue encargado, ¿no? Yo he visto casos hasta el momento, porque sigo leyendo fuentes primarias, en que los virreyes, por ejemplo, el virrey conde de la Monclova, está encargando de predicar sermones muy importantes
a grandes predicadores como Fray Matías Lisperger y Solís, que fue un fraile agustino y además expurgador de libros a fines del siglo XVII, pero también a José de Buendía, a grandes predicadores jesuitas. ¿Y qué es lo que sucede? Que al momento de que les encargan estos sermones, si bien hay una deuda entre el predicador con ese mecenas que les encarga predicar los sermones, también aprovechan justamente para externarle al virrey que no se olvide de beneficiar a estas corporaciones sociales, ¿no? En el caso de José de Buendía, hasta le dice, ¿no? Usted nos ha beneficiado en todo, no solamente como orden religiosa, porque ha sido bienhechor de nuestras misiones, ¿no? Sino también ha fortificado Lima para protegerla de los ataques piratas, que es una constante a fines del siglo XVII. La ha reconstruido después del terremoto de 1687, que devastó la ciudad, entre muchas otras virtudes políticas, ¿no? Entonces, eso es lo que le interesa a la sociología, a la literatura, conocer estos factores, ¿no? Más allá de la relación autor-obra, que ya son estudios muy tradicionales que se han ido superando, pero ¿qué hay más allá? Cómo intervienen estos factores históricos sociales y cómo es posible leerlos, ¿no? Porque si nos vamos así a simple vista y vemos un sermón impreso, pues diríamos, habla de pura religión, habla de puro dogma cristiano. Y sus paratextos, pues muy bonita la dedicatoria al virrey y que le halaga todas sus virtudes y todo lo que ha hecho el virrey y las aprobaciones, ¿no? La censura, los paratextos legales que cumplen, son requisitos legales que cumplen con la pragmática sanción de corroborar que efectivamente el discurso de la obra, el discurso central, no atenta contra las costumbres católicas y diríamos, pues son esas firmas legales que dicen, pues todo muy bonito, no atenta al discurso y se publica, ¿no? Pero pues hay más cosas allá. Por eso la profesora Orrejola, en su obra del reloj del púlpito, ella dice, hay que leer el discurso del sermón desde la portada hasta el colofón con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Sí, justo me parece muy interesante eso, ¿no? Porque uno piensa, claro, el estudio, digamos, del texto en sí, y así nos olvidamos que, especialmente en historia, trabajamos mucho con lo que es el contexto, ¿no? Cuando alguien escucha a un historiador, se da cuenta quizás que uno de los mitos es que el historiador te da muchos datos, y en realidad más que darte datos, lo que hace es contextualizar lo que está pasando en una época, a veces más o menos diferente de las lógicas en las cuales pensamos hoy en día, y al final esa contextualización permite entender, ¿no? La lógica de ciertos textos, como tú mencionas, ¿no? Los sermones, que podrían leerse hoy en día como meras formalidades, pero que en aquel entonces y hoy en día, mirándolo con esa mirada histórica, me permite entender dinámicas del poder, como mencionabas, muy útiles para, digamos, comprender mejor las relaciones sociales, las tensiones entre distintos cuerpos, ¿no? Que, claro, con sus ciertos matices, hoy en día también podemos ver, ¿no? Cómo se pelean, digamos, los distintos poderes, distintos jueces. Creo que es interesante ver cómo hay lógicas que con ciertos matices se permanecen, ¿no? Quería preguntarte, mencionaste hace un rato esto de la cultura política, ¿no? Y a mí en lo general, cuando yo leo sobre cultura política, recuerdo mucho este artículo de Alan Knight, ¿no? Si se puede hablar de cultura política, porque coincide un poco con esta visión de que puede resultar problemática, dado que a veces se etiqueta a todo como cultura política, y la cultura política termina siendo como categoría una caja de desastres, ¿no? Donde entra todo, y claro, cuando entra todo, en realidad es todo y nada a la vez, o sea, puede entrar todo, entonces realmente ¿cómo estás caracterizando, definiendo, delimitando algo, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas tú en tus trabajos este concepto de cultura política? ¿Lo usas, no lo usas? ¿Te sirve como categoría descriptiva, como categoría analítica? ¿Hasta qué punto en todo caso podría hablar de cultura política para todos los periodos históricos? O sea, no solamente la modernidad temprana, que es lo que tú estudias, o la actualidad, sino más bien quizás para la Edad Media o para periodos anteriores. ¿Se puede hablar de cultura política? Sí, no, ¿hasta qué punto? ¿Con qué limitaciones? ¿Con qué matices? ¿No? Claro, es muy pertinente tu pregunta y, por ejemplo, yo creo que para los interesados que nos gusta trabajar, voy a retomar el concepto, ¿no? La cultura política del antiguo régimen hacia atrás. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, y ahí es una de las limitantes, porque hay que usar los conceptos que son más idóneos para la época, ¿no? Los que se usaban en la época o los que son más cercanos a la época, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura política, como la entendemos actualmente,
viene mucho del siglo XIX a partir de las revoluciones liberales, ¿no? Es decir, cuando ya las naciones se construyen, ya hablan de una cultura política tal cual, hasta aparece en las constituciones, en los textos jurídicos, entendida como esta cultura que viene del Estado y donde el Estado va moldeando, va hegemonizando todo ese proyecto de Estado-nación que va construyendo para que los ciudadanos, los gobernados, se comporten como ciudadanos cívicos, ¿no? En el caso de la monarquía española, y creo que aquí el profesor Javier Gil Puyol fue muy claro en su charla cuando le conocí en Lima, él decía, y lo dice en sus trabajos tal cual, ¿no? Creo que lo más idóneo es hablar del poder, ¿no? O sea, el poder entendido como esta parte política, porque el poder, a pesar de ser algo abstracto, es lo que nos ayuda a entender cómo operaba la monarquía española, pero también cómo operaba desde el punto de vista de Antonio Manuel España la monarquía portuguesa, ¿no? Que es parte de las monarquías ibéricas, que llegó incluso a formar parte de la propia monarquía española, ¿no? Entonces yo creo que para hacer como más objetivos posibles, aunque los historiadores tenemos un poco ese problema de tratar de ser lo más objetivos posibles por distintas metodologías, por distintos temas, etcétera. Creo que hablar de poder en el antiguo régimen y hacia atrás es lo más idóneo. Si se quiere tratar temas más contemporáneos a partir del siglo XIX, el XX, y lo que llevamos del siglo XXI, porque también hay estudios históricos sobre las primeras décadas del siglo XXI, ahí sí ya podemos hablar de historia política. Me parece muy interesante esta mención, ¿no? O sea, la idea, digamos, de que la cultura política, pues, tiene, digamos, una suerte de origen o de punto de partida bajo una cierta lógica liberal, bajo una cierta lógica, digamos, también de espacio público, que seguramente en un rato vamos seguramente a retomar, ¿no? Porque, claro, resulta a veces problemático, ¿no? Digamos, cómo conceptualizamos el poder, cómo entendemos esto, porque a fin de cuentas, al menos quizás esto ya es un poco una confidencia de parte. Te decía que me resultaba problemático la cultura política porque a veces más servía para describir, ¿no? Cultura política peruana, cultura política no hispana, cultura política andina, cultura política criolla, pero ¿qué es cultura política, no? A veces creo que usamos nombres rimbombantes, catchys, pero que en realidad, más que aclarar, digamos, confunden, ¿no? No sé si te ha pasado eso, cuando tú, digamos, notas eso, cómo lo trabajas, solucionas o lo intentas comprender, digamos, en los trabajos que revisas. Claro, sí, sí me he topado con ese tipo de detalles y lo que trato ahí es irme a los grandes autores de la nueva historia política, ¿no? John H. Eliot, José Javier Ruiz Ibáñez, el propio Javier Gil Puyol, John Lynch, o sea, los grandes clásicos y los, digamos, la red columnaria que también actualmente trabaja con esos conceptos de cultura política y poder en la época virreinal. Eso para mí, digamos, me ayuda a solucionar, ¿no? Además de que, pues, bueno, la guía de mis profesores, de mis asesores de tesis, en primero en licenciatura, la profesora Lidia Gómez García, que me asesoró la tesis de licenciatura aquí en la UAP, ella está muy relacionada con la red columnaria, forma parte de la red columnaria, ¿no? La profesora Robin Rice, también me fue moldeando en esta parte política. Bueno, vamos a retomar el concepto para que nuestros escuchas, nuestros televidentes puedan entenderlo. Y por supuesto la profesora Bernardo Rejola, al ser tesista, cuando estudió su doctorado aquí en el Colegio de México, fue tesista del profesor Oscar Macín, ¿no? Entonces, Oscar Macín, pues sabemos que es oficial, que está en la red columnaria y sabe de todos estos debates, ¿no? Y cuando tú dialogas con él, por ejemplo, yo 2 veces he dialogado con él y me dice, es que tienes que tener mucho cuidado en esto, lo otro, ¿no? Debes ser muy preciso con esto y con lo otro, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que me ha ayudado a que en la terminología de la época, pues no me vaya yo perdiendo. Muy bien, y bueno, en el caso de la sociología y la literatura, por otro caso, bueno, en general, más que la sociología y la literatura, pero la sociología en general, pues un autor que es, sociología de cultura básicamente es indispensable, es Pierre Bourdieu, ¿no? Recuerdo mucho su libro Las reglas del arte, ¿no? Que, digamos, podría en cierto modo también tratarse de un libro de sociología de la literatura, en la cual, y bueno, él tiene también muchos otros trabajos donde él ha propuesto incluso líneas de investigación acerca de los
entiende por campo literario, campo intelectual o incluso campo editorial, que creo que también va afín a lo que tú también estás trabajando, claro, con sus distintos matices, ya si bien, claro, a veces no sé si te ha pasado, pero Pierre Bourdieu a veces suele parecer, como me dijo un amigo, un reloj suizo, ¿no? Donde todo tiene que estar y si no está donde está, no funciona, ¿no? Creo que a veces hay que tratar de distanciarse un poco de esa excesiva formalidad, ese excesivo, digamos, esa excesiva rigidez para poder pensar en términos históricos y que ciertos enfoques pues sirvan para más allá de un periodo específico, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco en qué medida tu trabajo se vincula con esta propuesta, digamos, francesa de Pierre Bourdieu o de su discípula Gisèle Sapiro, ¿no? O de debates franceses, o si en cambio, por ejemplo, has revisado, te inclinas más por los trabajos, digamos, de la escuela alemana, la escuela italiana, digamos, que también un poco ven el tema de la circulación de ideas, el tema de la recepción, ¿no? Que también en cierto modo forma parte de este circuito comunicacional que decía Robert Darnton a la hora de pensar en los impresos, ¿no? En general y en los sermones en particular. Claro, yo por ejemplo me estoy enfocando mucho o retomando, mejor dicho, la escuela francesa, ¿no? Pierre Bourdieu es uno de mis autores que son pilares, ¿no? Por ejemplo, tiene una obra que se llama ¿Qué significa hablar? Esa obra es también muy elemental para saber cómo es que el discurso del poder o el discurso institucional logra consolidarse, logra ser trascendente gracias a que tiene emisores que son autorizados o que tienen las credenciales necesarias para poder pronunciar determinados discursos en ocasiones muy, muy importantes, ¿no? Eso, la propuesta de Bourdieu sí se aplica para lo que yo trabajo, para los sermones impresos, el discurso de sermones impresos. Y por otro lado, Gisèle Sapiro, que es su discípula, también la ha estado retomando, ¿no? Porque ella también, si bien retoma de su profesor esta parte del lenguaje, el poder del lenguaje, pues también se preocupa de cómo ese lenguaje se va a transmitir, ¿no? Y entonces, al momento de ir leyendo los paratextos, ¿no? De los libros antiguos, es donde ella también se va dando cuenta que esa forma de comunicación institucional está dentro de esas páginas preliminares, ¿no? Y no solamente en el discurso central de la obra. Entonces, yo me inclino mucho por la escuela francesa. Por la escuela italiana, digamos que costaría un poco de trabajo porque no hay indicios documentales todavía de que efectivamente los sermones hayan sido leídos, ¿no? Lo que tenemos, pero muy raros casos, es que tengan marcas de lectura de forma manuscrita en los márgenes, en el marginalia, ¿no? Diría aquí un colega mexicano, Andrés Íñigo Silva, en el marginal y no la marginalia. Ahí es donde se pueden ver estas marcas de lectura, pero son marcas que son muy escasas, ¿no? Correspondencia, puede haber correspondencia, pero la correspondencia más cercana a lectura de sermones son las cartas de Sor Juana Inés de la Cruz y el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, cuando el obispo crea un alias, un seudónimo llamado Sor Filotea. Entonces discuten ahí un sermón que fue predicado por un jesuita, el sermón del mandato, y bueno, toda la controversia erudita, personal, porque hasta salen a relucir cosas personales de Sor Juana, etcétera, etcétera, pero es lo poco que hay, ¿no? Entonces ahí cuesta un poco más trabajo de ver cómo se leyó el sermón, qué controversias tuvo dentro de los círculos eruditos, porque pues falta esa parte documental, ¿no? La correspondencia que tenemos en el ámbito hispánico, más que nada en la América española y en la monarquía española tal cual, tenemos correspondencia que habla de burocracia, gobierno administrativo, inquisición, economía, etcétera, etcétera, pero difícilmente hablan sobre lectura de obras a partir de diálogos eruditos, ¿no? Entonces, yo me inclino más por la parte de la escuela francesa, que es justamente esto, y digamos, hay otro autor francés que se llama Gérard Genet, que él acuñe el concepto de paratextos en su obra clásica, que les recomiendo, que se llama Umbrales, ¿no? Y ahí define como paratexto todo lo que hace un texto que sea un texto. Y creo que ha sido una buena mini introducción a un poco a todo este campo, ¿no? A todo este campo de la sociología y la literatura, digamos, que permite estudiar y entender pues estos textos más allá solamente del ámbito textual, ¿no? Ver
aspectos, digamos, extraliterarios, los aspectos paratextuales, ¿no? Y los libros, creo que muchos nos vamos a sentir identificados con esta idea de la marginalia, ¿no? El subrayar textos, el hacer anotaciones, a veces esas cosas para los historiadores son joyas, ¿no? Porque no es el texto impreso, no es la marca de la persona que ha escrito, así que también a nuestro auditorio, si en algún momento alguien se interesa por, no sé, revisar la biblioteca del abuelo y encuentra las notas, dedicatorias, eso también, como decía Adrián, forma parte, pues, no solamente de aspectos de, sí, le dedicó el libro a tal persona o está firmado por tal, sino qué implica que se haya conocido, que tal persona haya firmado el libro, cómo le ha dedicado el libro, cuándo se conocieron, ¿no? Creo que esos aspectos permiten un poco redondear y complejizar y comprender, pues, eh, a estas obras, ¿no? No sé, digamos, si quieres aportar algo ahí más al respecto, Adrián. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo para poder complejizar, porque, bueno, tenía un diálogo así a modo de anécdota, tenía un diálogo con dos amigos la semana pasada y me dicen, por ejemplo, o sea, yo te recomiendo a ti, Adrián, rayar los libros, subrayarlos, así como las fotocopias, tomarles notas, porque esas marcas de lectura es lo que va a servir para los futuros investigadores que estén interesados en prácticas de lectura ahorita en el siglo XXI, ¿no? Entonces, si hubiera, por ejemplo, en la época virreinal, si todos los lectores hicieran esas marcas de lectura, pues para nosotros ya sería un trabajo regalado, ¿no? Para nosotros como historiadores especializados o interesados en libro, lectura, materialidad del libro antiguo virreinal, ¿no? Entonces, se me hace un tema bastante interesante que también como paréntesis ha tenido mucho auge en los últimos años en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Lima, por ejemplo, está el profesor Pedro Gibovich, que también ha trabajado cultura impresa virreinal, el profesor Carlos Galvez, entre muchos otros autores, ¿no? Bien, hace un rato justo había mencionado esto de la opinión pública como algún aspecto que podríamos quizás retomar, quizás lo podemos hablar ahora, ¿no? Estoy pensando, claro, que el concepto de opinión pública, pues también, de opinión pública y de espacio público, en realidad, uno lo escucha al toque, si digamos, se le viene la referencia a este libro, a este clásico de Jürgen Habermas, que claro, te habla un poco de estos conceptos de espacio público, opinión pública para el siglo XVIII, ¿no? Para la Francia del XVIII, para la época de la Ilustración, las revoluciones y demás, pero no necesariamente, digamos, para un periodo anterior. Justamente él habla de esta génesis del espacio público, pero pienso, por ejemplo, en estos trabajos como el de Michel Olivari, ¿no? Avisos, pasquines y rumores, los comienzos de la opinión pública en España en el siglo XVII, si no me equivoco, o los trabajos de Tris Velázquez, ¿no? Que también un poco trabaja en el mismo periodo que tú, en segunda mitad del XVII. Entonces, te preguntaba, ¿qué piensas al respecto? Es decir, ¿hasta qué punto sería posible hablar de una opinión pública y quizás también una suerte de espacio público, con sus matices, claro está, el estudio de la monarquía hispánica de los Austrias y tu periodo, que es digamos, el final de los Austrias y el tránsito de los Borbones, ¿no? Es decir, el estudio de los sermones implica necesariamente pensar en una circulación de textos, ¿no? Dentro de lo que se podría denominar espacio público y que genera una cierta opinión pública, o no necesariamente. Es muy buena pregunta y muy compleja de responder porque, como bien dice Habermas y también Robert Dalton, ¿no? Que ha trabajado el espacio público y la opinión pública en el siglo XVIII en Francia. Bueno, ahí ya se puede hablar concretamente de opinión pública, pero porque ya hay no una, sino varias élites burguesas que lo están haciendo posible. Es decir, ya hay una clase media que tiene el poder económico, que tiene el poder de invertir, ¿no? Que tiene el poder de hacer negocios. Y esos negocios es lo que le ayuda a esta burguesía a que pueda consumir textos, a que pueda consumir literatura, a que pueda convocar a tertulias, ¿no? En los salones, ¿no? De las condesas, las marquesas, porque siempre eran las mujeres las que convocaban a estos salones. Y entonces ya se puede debatir públicamente, además de que las ideas de la ilustración dictan o recomiendan que a través de pasquines, folletería, a través de imágenes y no tanto texto, es como se puede transmitir el conocimiento, ¿no? En el caso de la monarquía española, no es tan fácil hablar de opinión pública y más que nada en el siglo XVII y sobre todo la primera mitad del XVIII, porque ahí
el contexto y quien ostenta el monopolio de la educación es la iglesia. ¿Y qué quiere decir con esto? Que la iglesia no solamente educa a las élites criollas para que integren las filas del clero, sino que también esas élites criollas pues van a ir también necesitando del diálogo con las mismas cúpulas eclesiásticas, ¿no? Por ejemplo, aquí todos los eruditos en la América Española, todos, y salvo dos, tres excepciones como Carlos de Sigüenza y Góngora, aquí en Nueva España y para el caso del Perú, Pedro Peralta Ibarnuevo, por ejemplo, son dos de los escasos que son eruditos seglares, laicos, es decir, que no pertenecen o que no tuvieron una carrera eclesiástica, aunque hay que reconocer que tuvieron una educación clerical, ¿no? En el caso, insisto, o sea, el resto de los predicadores, de los cronistas de las órdenes religiosas, los agiógrafos, etcétera, etcétera, todos son integrantes del clero, regular o secular, ¿no? Porque no hay otra institución en la América española y en la monarquía española en general que ostente el monopolio de la educación que no sea la iglesia. Entonces, ahí ya nos está diciendo que es muy difícil hablar aquí de opinión pública. Ahora, el concepto de opinión pública, como lo dije en un principio, surge en el siglo XVIII en la Francia prerevolucionaria, en la Francia ilustrada, y entonces, como es un reino de corte protestante, católico a la vez, y donde hay una burguesía cada vez más en ascenso, ahí sí hay una laicización de la cultura escrita, una laicización o secularización de la cultura impresa, etcétera, etcétera, incluso promovida desde la propia corona, ¿no? O sea, recordemos que Luis XIV, por ejemplo, el gran rey Sol, el gran monarca del siglo XVII francés, que por cierto es abuelo de Felipe V, cuando ingresan los Borbones a España, Luis XIV funda las academias. O sea, la Real Academia Francesa, que actualmente es el Instituto de Francia, l'Institut de France, tiene antecedentes en la Real Academia Francesa. Y los Borbones españoles, cuando llega Felipe V, los primeros Borbones españoles fundan esas academias justamente porque buscan una transformación, una modernización, entre comillas, aunque no se concretó, una modernización de ese conocimiento. Pero obviamente en el caso de la monarquía española, los Borbones como Luis I, Felipe V y todavía Fernando VI van a estar conscientes que no pueden introducir tal cual la opinión pública como lo están haciendo sus primos franceses, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que aquí es muy difícil secularizar o laicizar todo, ¿no? Creo que el trabajo de Trace Lask a mí me parece muy, muy pertinente porque si bien ella no habla de opinión pública, pero pues sí habla de controversias, ¿no? Y también ella ha entablado mucho diálogo, incluso vino aquí a México a hacer su estancia postdoctoral y le dirigió Iván Escamilla, que es un profesor que yo conozco de la UNAM, ¿no? Y Iván Escamilla habla mucho de controversia, dice, son controversias, todos estos, los sermones, las crónicas, todos estos textos impresos producen una controversia, ¿no? Es decir, que lo están dialogando, lo están leyendo las mismas élites eclesiásticas, que son letrados porque saben latín, pero también lo están dialogando las élites seglares. Creo que esa última parte me pareció muy interesante, ¿no? O sea, claro, quizás esta propuesta de profesor Iván Escamilla, bueno, le mandamos un saludo, Igualmente. hace grandes textos, también. eh, Claro, la idea de controversia, ¿no? Y que no necesariamente la controversia va a generar o es un síntoma de lo que podríamos denominar opinión pública o espacio público, sino también, como tú dices, está incluso restringido pues a un cierto grupo de lectores, también restringido, y creo que eso también un poco limita hablar así de manera un poco más laxa de ese surgimiento de la opinión, ¿no? Entonces, interesante, y también puede generarse incluso toda una discusión acerca de eso, ¿no? Bueno, en el Facebook, Santiago Hernández nos comenta, excelente conferencia, bueno, además los saludos, ¿no? De Manuel Vera, de Patricia Yarce, de Isabel de la Rosa, de Clara Isa Apa. Bueno, Santiago nos comenta, excelente conferencia, en materia jurídica hay bastante marginalia en los volúmenes novohispanos del Corpus Juris Civilis, ¿no? Creo que también eso, si puedes comentar algo, ¿sí? Perdón, ¿puedes repetirme esta último comentario de Santiago, por favor? Sí, dice que en materia jurídica hay bastante marginalia en los volúmenes novohispanos del Corpus Juris Civilis, ¿no?
Creo que ahí también puede ser, es una fuente, también, claro, no necesariamente sermones, pero Sí. desde otras corporaciones, otros grupos, se puede. Claro, sí, sí, muchas gracias, Santiago. Bueno, saludos también a mis estudiantes que me están sintonizando, muchas gracias. Son mis estudiantes de la Universidad para Adultos de aquí en la UAP. Santiago, efectivamente, en textos jurídicos es donde sí se encuentran más estas notas de lectura y o sea, marcas tal cual, en la marginalia, ¿no? O en el marginalia, ¿no? Diría el profesor Andrés Íñigo Silva. Entonces, casualmente, porque los textos jurídicos sirven mucho para la educación de los oidores de las audiencias, ¿no? Aquí en la Nueva España, la Ciudad de México fue sede de Real Audiencia, Lima tuvo su Real Audiencia, pero también Quito o Charcas tuvieron su audiencia. Entonces es importante que estos juristas, cuando se van educando en los colegios jesuitas o en las reales universidades, pues tienen que tener, digamos, estas notas, apoyarse a estas notas para sacar sus conclusiones y les sirva también para cuando ejerzan sus oficios, ¿no? Ya tal cual en el cargo, ¿no? Entonces, te agradezco mucho esta puntualización que haces. Ojalá fuera el caso de los sermones, ¿no? O sea, yo me esperaría, por ejemplo, dos, tres o por lo menos unos 15 sermones, cuando mucho, que tengan seguido, marcas de lectura, ¿no? Porque eso a mí me llamaría la atención. Me está hablando de que efectivamente hay un interés por leerlos, ¿no? O sea, que no nada más es el interés de que habla de literatura religiosa y de los beneficios de las corporaciones, pero cómo impacta ese discurso en los lectores, ¿no? O sea, porque sabemos que en la época virreinal, a pesar de que hay un alto grado de analfabetismo, es decir, que no todo el mundo sabía leer y escribir, pero lo cierto es que aquellos que saben leer y escribir y que no necesariamente forman parte de los círculos de las élites, también están consumiendo este tipo de impresos, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudaría muchísimo que fuera en caso de sermones impresos, pero por supuesto que lo hay para textos jurídicos. Bien, yo creo que ya estamos un poquito con el tiempo. Agradecemos a los comentarios. Quería un poco cerrar con una pregunta también más extendida, que tiene que ver un poco también con tu experiencia, digamos, como lector, como historiador. ¿Cuáles son tus tres libros así de cabecera, los que más, digamos, los que tienes ahí en tu top, que más te han inspirado en historia, ya sea, digamos, sobre tu tema o textos en general, ¿no? Que tú dices, con este libro yo reforcé mi idea de ser historiador, con este libro para irme marcado un camino, y lo recomendaría al público, ¿no? Al público general o al público que está especializado, ¿no? Entonces, Claro, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y como respondo a varios colegas y amigos que me preguntan esto, tengo muchas lecturas preferidas, pero concretamente hablando de tres, diría en primer lugar La Iglesia en el México Colonial de Antonio Rubial. Es un volumen que coordinó Antonio Rubial, tiene dos ediciones, la primera publicada en 2013, la segunda publicada en 2020, ¿no? Otro texto que a mí me llamó la atención muy puntualmente podría ser La historia de los papas en la era moderna, que justamente les he platicado mucho a mis estudiantes y no me dejaban mentir en clase, porque a mí me gusta mucho el tema de la historia eclesiástica. Siempre me gustó el tema de la historia de la iglesia en la era moderna, ¿no? O sea, desde el Renacimiento hasta antes de la Revolución Francesa. Ese por otro lado, porque además lo leí en la licenciatura y me encantó. Otro texto muy importante, Historia del libro de Frédéric Barbier, que bueno, a mí me sirve mucho porque como me encanta también la materia del libro antiguo, y como el libro antiguo en la América Española está muy relacionado con la iglesia, pues digamos que se vincula con las dos lecturas previas que mencioné. Además de que, por ejemplo, también lo he dado a leer a mis estudiantes cuando les impartí libro y lectura el verano del año pasado, bueno, el verano mexicano del año pasado, y buena recepción, buena aceptación. Pero por supuesto que si quiero añadir una cuarta lectura, pues no puedo dejar pasar todos aquellos libros que hablan de sermones impresos. Otra lectura que me gustó muchísimo, ya así siendo muy extensos en el listado, leer el libro desde sus paratextos, que publicó recientemente una literata llamada Andrea Pérez González. Andrea Pérez González fue egresada del doctorado de literatura hispánica en el Colegio de México y en 2022 publicó su obra, que fue su tesis doctoral y que a mí me está funcionando excelentemente,
justamente porque yo estoy tratando también los paratextos. Entonces, yo creo que con esas nos podríamos quedar por el momento. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, hay unos últimos saludos de Arturo Cerón, de Manuel Olvera, de Mari Trini, que saluda desde Perú, y de Claudia Ro, también mandan saludos. Bueno, agradecemos tu tiempo, Adrián. Muchísimas gracias, creo que ha sido, digamos, una conversación que nos aporta, pues nos arroja nuevas luces acerca de qué se estudia en un doctorado en México, cómo es la formación interdisciplinaria que has tenido. Se nota que, claro, estas lecturas de disciplinas pues te da un enfoque renovador, y creo que eso también nos puede ayudar también a mirarnos, ¿no? Un profesor acá en Perú nos decía, deberíamos mirar a México porque México está al menos 10 o 15 años adelantados en historiografía con respecto a lo que se publica acá en Perú, por distintas razones, ¿no? Sistemas científicos, becas y demás. Pero claro, creo que estas nuevas miradas interdisciplinarias en humanidades nos dan pues esta perspectiva de, ok, no sigamos repitiendo un estudio más, sino cómo podemos juntar creativamente varios enfoques, metodologías, y tener algo nuevo, ¿no? Que decir sobre temas que ya seguramente pues requieren una nueva revisión historiográfica. Así que nada, te agradecemos mucho. No sé si quieres decir tus últimas palabras. Sí, muchas gracias. Bueno, Luis, de entrada, gracias a ti por la invitación. Gracias al profesor Carlos Galvez por habernos contactado, por haberme invitado a visitar por segunda vez el Perú. La verdad es que regresar al Perú me enamoró más del país. Creo que lo comentábamos allá, ¿no? Así como tú guardas con mucho cariño a México, yo guardo con mucho cariño al Perú en mi corazón. Y no descarto una tercera visita, no sé cuándo vendrá, pero por supuesto que estaré visitando por tercera vez el Perú. Mil gracias por todo el apoyo que me han dado ustedes. Y por supuesto que cuentan conmigo. Y también quiero agradecer a mis estudiantes. Arturo, muchas gracias por sintonizarnos. Tomando un fuerte abrazo. A Maru, todos mis estudiantes, muchas gracias. La verdad, para mí ustedes son un tesoro muy valioso que les conocí, ya llevo 2 años en la universidad y saben que yo he aprendido mucho de ustedes y estoy para servirles. Y al público que nos sintonizó, pues muchas gracias por sintonizarnos. Estoy a la disposición, estoy abierto para una nueva entrevista cuando ustedes gusten. Pues muchas gracias. Les agradezco y les mando un fuerte abrazo a todos y un fuerte cariño y saludo a la querida Lima. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, con esto terminamos nuestra primera entrevista de esta nueva sección denominada Nuevas Tendencias Historiográficas, en la cual, como decíamos, entrevistamos a estudiantes de doctorado, jóvenes doctores que pues están renovando la historiografía con sus trabajos de investigación que beben en buena medida de este cruce, de este diálogo entre distintas disciplinas, distintos enfoques. Será hasta una próxima oportunidad, Adrián, y a nuestro público los invitamos a que sigan atentos porque dentro de poco tenemos otra entrevista más. No paramos acá en el Reporter de la Historia, así que, será hasta una próxima oportunidad. Estén atentos en las redes y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta Un luego. abrazo. Nos vemos, Adrián. Hasta luego.